que es una buena noticia la reducción del IVA en la frontera, o cómo lo ves tú, Eduardo Torreblanca. Y también, no hay gasolinazos. ¿Por dónde empezamos? Pero primeramente te deseo un gran año, un feliz año en este 2019, estimadísimo. Un fuerte abrazo. Gracias, igualmente, Luis Alberto, que haya salud en casa, con tu familia, con tus radioescuchas, con tus compañeros de trabajo, lo mejor de lo mejor para este año que inicia. Exacto, que haya salud, lo demás como sea. Y Sí, amor. lo demás es lo de menos. Pero fíjate, hay muchas noticias por donde Sí, comenzar. La reducción del IVA, que, sin lugar a dudas, podría o va a motivar un mayor consumo, y sobre todo aunado con esta zona libre fronteriza de 25 kilómetros, donde el salario mínimo habrá de crecer del 100%. Se prevé una mayor actividad económica. Los economistas se dividen en opinar qué efecto tendrá esto en la inflación. Me parece, primero hay que considerar que hay un subregistro en cuanto a, más bien sería un sobreregistro en cuanto al número de trabajadores que reciben el mínimo. ¿Por qué un sobreregistro? Porque hay muchas empresas, es muy común lamentablemente que las empresas incurran en dar datos equivocados o no exactos al Instituto Mexicano del Seguro Social, e inscriben a los trabajadores ganando un salario mínimo cuando en realidad el trabajador gana más del salario mínimo. Eso hace que no se sepa con toda precisión, con exactitud, cuál es el número de trabajadores que en el país y por supuesto en la frontera norte perciben como salario el salario mínimo, porque incluso sabemos que, digamos, en la escala baja de trabajos, por ejemplo, una persona que es muy importante en cualquier empresa que tiene como responsabilidad llevar las instalaciones con limpieza, gana mucho más de lo que establece el mínimo como lo tiene registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Habrá presiones inflacionarias por estos dos elementos, la baja en el IVA y el incremento al mínimo al doble en el caso de la frontera. La mayor parte de los economistas consideran que no tendría por qué haber un efecto inflacionario, no al menos más allá de los primeros 3 meses, toda vez que se considera que por cada punto que incrementa el mínimo, en este caso, podría haber entre 0.03 y 0.09% de incremento en la inflación temporal. Antes de que nos demos cuenta en realidad cuál es el impacto, seguramente el el INEGI, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, habrá de informar cuál será el impacto, cuál habrá sido el impacto de la inflación en la primera quincena de este mes. Yo creo en lo personal que no habrá un aumento significativo, y de habrá quizá en el primer trimestre de este año, pero tenderá a regularizarse la situación. A mí me parece que es un buen ejercicio que procura resarcir el poder de compra de las familias que durante más de 6, 7 décadas estuvieron castigadas en los salarios más bajos, ¿no? están entonces vinculados exactamente los dos temas, tanto el IVA y el salario. Es decir, dices tú, si es un factor positivo, ¿lo ves viable? Que se pueda dar, se va a empezar a dar como, por ejemplo, ya por las empresas tienen que empezar a subir, a ver cómo es esto. Pues tendrán por Torreblanca. lo pronto que registrar a aquellos trabajadores que ya ganen menos de lo que, o venían ganando menos de lo que ahora es obligado en el salario mínimo. Tendrán que pues ponerlos en orden. En el caso del resto del país, 102.68 pesos será el nuevo salario mínimo. En el caso de la frontera, 176.72. En el caso del salario mínimo nacional, es un incremento del 16%, que por supuesto no compensa lo que ha ido perdiendo a lo largo de tantas décadas, pero me parece que es un buen principio que supongo habrá de mantener la dinámica de incrementar más el mínimo para que el mínimo no esté tan castigado como hasta ahora. Habría que ver, en todo caso, hay que considerar que si la preocupación de nosotros es la inflación, hay que tomar otros elementos que a mí me parecen muy relevantes, como por ejemplo, en estos momentos el petróleo tiene precios a la baja. Tan es así que el gobierno puede cargar el IEPS completo en gasolinas. Antes no lo podía hacer porque el precio del combustible estaba más alto, el costo de producción era más alto.
Ahora es una tendencia a la baja de las gasolinas. Esto podría implicar que no haya presiones a incrementar las tarifas eléctricas, porque la mayor parte del país se nutre con electricidad que ha sido generada con gas. Antes era combustible, ahora fundamentalmente es con gas. Pero como estamos importando también el gas natural en niveles de 80-85%, cualquier precio por encima de lo estimado originalmente para establecer el costo de la electricidad, pues juega en contra de los intereses de los consumidores. El hecho de que el gas y la gasolina tengan internacionalmente tendencias a la baja permitirá pensar que no habrá, como lo ha prometido el gobierno, gasolinazos y no habrá presiones para incrementar las tarifas eléctricas, ni industriales, ni residenciales, y esto dará alivio a la inflación, lo que jugaría a favor en caso de que hubiera presiones inflacionarias por el incremento de los salarios, pues indudablemente se van a compensar por el hecho de que no habrá presiones inflacionarias por el lado de los combustibles y de la electricidad, Luis Alberto. Entonces, a ver, antes para irme a ese tema de las gasolinas, el incremento del salario mínimo es en la frontera, ¿es en municipios fronterizos o en todo el estado? Por ejemplo, en todo el estado de Sonora, en todo el estado de Baja California. No, es en una franja de 25 kilómetros próximos a la línea fronteriza. Involucra a 43 municipios del norte de nuestro país. 43 municipios, solamente aplica en 25 kilómetros próximos a la frontera. 176,72 será el nuevo salario mínimo a partir de ayer, lo que implica un incremento de 100% de este salario. Bien, ojo, entonces ahí, y que se supone ya debe entrar en vigor en enero, febrero, ya debe haber un acuerdo entonces fronterizo de empresas, de revisión de la autoridad del IMSS, es decir, ¿quién se va a encargar de supervisar esto que se cumpla? La Secretaría del Trabajo, ¿no? El IMSS, me La imagino. Secretaría del Trabajo estará muy al pendiente, al igual que el Instituto Mexicano del Seguro Social, y las empresas ya lo tenían descontado, así es que ya habrán hecho sus corridas, y como ya los sistemas están automatizados, están ya gracias a los computadores que tanto nos ayudan, pues este asunto ya está nutrido, así es que desde ayer quien efectivamente reciba el salario mínimo, quien efectivamente recibe ese salario, pues ya recibe el doble a partir de ayer. Y insisto mucho en que habrán que tener las empresas cuidado, porque muchos trabajadores reciben más del salario y los inscribían ante el Instituto Mexicano del Seguro Social con el salario mínimo, a pesar de que ellos tenían un salario mayor en términos reales. Esos ajustes tendrán que hacerse, ¿no? Otro. ¿No hay gasolinazo entonces con todo este contexto? Hasta donde yo entiendo, la intención de la autoridad es que haya incremento en el precio de la gasolina conforme al incremento de la inflación. O sea, digamos, estaría actualizándose respecto al porcentaje que aumenta la inflación. Supongo que lo harán anual, lo podrían hacer mensual, pero a mí me parece que lo ejercerán anualmente. Entonces, si la teoría le sale al gobierno, la teoría económica, podríamos decir que el combustible incrementaría entre 4 y máximo 5% a finales del presente año. Ahora, hay otra complicación. Si el precio internacional del petróleo incrementa por cuestiones de conflictos geoestratégicos, geopolíticos, o por una concertación de los países productores, ahí el que va a tener el problema es el gobierno, porque el gobierno ha prometido que no va a haber gasolinazos, y eso implicaría que tendría que compensar. Para que el precio de la gasolina no subiera, tendría que sacrificar parte mínima o parte relevante del IEPS. Compensaría con el IEPS el hecho de no tener que incrementar el precio de la gasolina al público. Pero bueno, eso ya lo iremos viendo conforme se den las negociaciones entre países productores que intentan llevar un poco más arriba el precio de las gasolinas y del petróleo. Pero ahorita entonces, ¿no amanecemos o no va a haber este año un incremento en la gasolina solo más que la inflación?
más que lo que determina la inflación al término de este ciclo anual, según yo entiendo. Perfecto, entonces la gasolina sigue ahorita con el precio igual, le favorece el contexto internacional, se descarta un gasolinazo, como lo había dicho, es que en verdad digo, hay tantas voces que hay que corroborarlas, hay que estar muy al Sí, pendiente, exactamente. porque ahorita cualquier cosa, cualquier cosita ya, cualquiera charlatán lo puede decir, o la oposición diciendo que venía el gasolinazo, otras gentes también de los medios. Tú me confirmas, y tú que eres autoridad en la materia y que has sido un crítico y que eres un crítico también de López Obrador cuando se tiene que ser crítico, Claro. tú como especialista me confirmas, no hay gasolinazo. No, no Entonces, hay gasolinazo, no debe haber gasolinazo, sino circunscribirnos a lo que ha prometido el gobierno. Y este gobierno ha demostrado que lo que dice ejerce, lo hace. terreno. Ujú. Totalmente. Es decir, esto nos va a beneficiar o a impactar a largo plazo, o Torreblanca, es decir, En el contexto actual, Luis sí, Alberto, en el contexto actual en el que la tendencia del petróleo y de los carburantes como el gas van hacia la baja, esto nos favorece e incluso le favorece al gobierno en la medida en que puede cobrar pleno el IEPS involucrado en estos productos, en los carburantes, en gasolinas y en gas. En este contexto nos favorece a los ciudadanos porque también habrá menos presiones para que la energía eléctrica sube, le favorecerá a los empresarios porque la electricidad en el sector industrial y comercial no tendrían presiones a la alza, entonces ese componente del precio de nuestros productos, nuestros servicios, ya no ejercerá presiones para que nosotros consideremos otros precios hacia el consumidor o hacia los proveedores. ¿hay una baja de carburantes a nivel nacional? ¿Me dices? ¿A nivel internacional? A nivel ¿Carburantes? internacional, sí, efectivamente, tanto el gas como el petróleo y las gasolinas vienen con tendencia a la baja. No será permanente, por supuesto. Ahora, si en el concierto internacional, que es otro elemento que juega en estos supuestos, si a nivel internacional se da un proceso de desaceleración económica, pues menos podríamos pensar en que incrementen los precios de los carburantes porque una menor actividad económica internacional, particularmente de China, que es un comprador muy relevante, y de Estados Unidos, ejercerían menos presión en la necesidad de esos elementos que son importantes en la economía, y eso haría bajar también el precio de los carburantes. Y estamos en un contexto coyuntural de bajos precios de carburantes, y esto indudablemente favorece a industriales, a comerciantes y a nuestras familias. Importante lo que estás diciendo. Entonces, Eduardo, se ve un buen año, por lo que veo. Y se ve un buen inicio de año, al Inicio, menos ajá, inicio, ha ajá. jugado en favor del gobierno, y yo creo que eso es importante porque por el otro lado tiene presiones muy relevantes. Las presiones muy relevantes es cumplir la agenda social que comprometió como candidato el presidente de la República con un muy escaso margen de maniobra. Entonces, en la medida en que pueda de alguna manera tener menos presiones y menos problemas económicos, en esa medida le ayudará a que la agenda social pueda ser desarrollada como lo tiene planeado. ¿La reducción del IVA va a impactar al sector financiero o los ingresos, no sé, del gobierno, por ejemplo? Bueno, tiene un costo en la medida en que representa menos ingresos a las finanzas públicas. Se estima, aunque eso tendría que ver, digamos, un estimado, que habría entre 40 y 60 mil millones de pesos menos por esta reducción. Sin embargo, pues ese salario más alto, esa posibilidad de que haya mejor ingreso en la franja fronteriza, implicará un mayor consumo en bienes básicos, y eso finalmente hace una reactivación económica que acaba compensando parte de lo que el gobierno pierde por la reducción en la tasa del IVA. O sea, pierde por un lado, pero gana por el otro, porque hay mayor actividad económica, mayor compra, y esa compra pues paga el impuesto reducido, pero paga ese impuesto que antes no desarrollaba porque el poder adquisitivo no le permitía comprar esos bienes. Pues interesante, mi estimado Eduardo Torreblanca. Estaremos en contacto, por supuesto, dándote lata como siempre. Te deseo un gran año. Ninguna lata. Un Y gusto colaborar contigo, siempre. igualmente, mi apreciado Eduardo Torreblanca. Fuerte abrazo.
Gracias año. igualmente a ti y a tus radioescuchas. Eduardo, ojo, ya lo ha dicho Eduardo Torreblanca, y que han sido un crítico de López Obrador y que es un especialista en la materia. No hay gasolinazos. Ya haremos un ejercicio, por supuesto, cómo está la gasolina en Hermosillo, cómo está en otros municipios. Voy a hacer corte. ¿Qué dice Tijuana de este impacto en reducción del IVA en la frontera, de los sueldos de la gasolina? Y también después a Oaxaca, del primer alcalde asesinado en el 1 de enero, a una hora de tomar protesta. Guillermo Padres sigue en la cárcel. Puebla, Hermosillo y los asesinatos que hubo, las situaciones que se complicaron de último año o en los últimos días del año del 2018. Sus comentarios, por supuesto, y mucho más. No hay gasolinazos, dice Eduardo Torreblanca. Hay que estar muy, pero muy, por supuesto, al pendiente de corroborar quién lo dice y qué dice, y la información, porque se había politizado el tema y se había aprovechado un partido para decir que venía un gasolinazo muy fuerte. Y ya para que lo diga Eduardo Torreblanca, insisto, alguien que ha sido crítico de López Obrador, hay que tomarse en cuenta, por supuesto. Suscríbase al canal de YouTube para que usted escuche Proyecto Puente y nos vea desde la comodidad de su casa, como Proyecto Puente, como si fuera a ver una película de Netflix. Ahí le pone Proyecto Puente, se suscribe, le da alerta a la campanita y ya nos puede ver, o baje la aplicación para su teléfono celular en la Apple Store, para su iPhone, en Google Play para su Android. Volvemos.